noches y gracias por recibirnos. Estamos en la entrevista y en el día de hoy nos vamos a dedicar a temas docentes. ¿Por qué razón? Porque tras un inicio de clases que parecía medianamente acordado entre los gremios docentes y las autoridades, comienza una serie de hechos que derivan en estos días, según nos enteramos, de una especie de cruce mediático bastante particular que raya, según los gremios docentes, en el insulto. Están pidiendo la retractación pública de Celsa Puentes, nada menos. Ahora vamos a entrar en todos esos temas, pero en el principio vamos a presentar a nuestros entrevistados y a preguntarles si realmente el año lectivo comenzó como ellos hubieran deseado. Recibimos con muchísimo gusto a Darwin Leguizamo, quien ya es bastante conocido por todos ustedes a través de Capital Noticias, y a Jorge Fuentes, profesor de Derecho y profesor de Matemática. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Empezó el año como ustedes esperaban? ¿Está dentro de lo que habían hablado y lo que habían acordado con las autoridades? Bueno, en realidad el acuerdo del comienzo temprano de las clases fue por parte de las autoridades. Nosotros, desde el gremio se consideró que desde el principio no estaban dadas las condiciones para un inicio normal de clases. Bueno, y eso ha acarreado problemas que hasta ahora los venimos tratando de subsanar. ¿Por qué no estaban dadas las condiciones? Bueno, podemos hablar de varios factores, entre otros la gran cantidad de chiquilines que tenemos por aula, por salón, que hace imposible el normal desarrollo de la clase. Cuando ustedes dicen eso, ¿se refieren concretamente a un problema de edilicio en secundaria, a un problema de edilicio que se arrastraba de hace años? Yo creo que ha crecido la matrícula y en el crecimiento de la matrícula se ve la necesidad de creación de nuevos espacios. O sea, está buenísimo que crezca la matrícula. Ahora, no hay infraestructura para absorberlos. No, tenemos promedio de 35 o 37 alumnos por salón. Que lo recomendable es... Y estaría entre 20 y 25, lo que podríamos decir nos beneficiaría el trabajo, la personalización y todo ese tipo de situaciones. ¿Se puede hacer el seguimiento de un chico por allí con un ritmo de aprendizaje más lento, por allí con alguna dificultad, cuando son tantos niños? Bueno, la realidad es que para que haya un aprendizaje verdadero, hay que hacer un seguimiento importante de los casos complicados que se presentan dentro de la diversidad que uno tiene dentro del aula. Claramente que si no es lo mismo trabajar con 20 alumnos que trabajar con 35. Cuando te trabajas con 20 alumnos, no solo que puedes detectar y hacer un seguimiento dentro del aula de esos casos particulares, sino que también tienes el tiempo en tu casa para planificar y reflexionar sobre el acontecer educativo de esos alumnos. Cuando tenés grupos de 30, 35, estamos hablando que podés tener 400 estudiantes, que a la hora de planificar es prácticamente imposible tender a una planificación individual. Digo. Cae todo en la generalidad del docente que intenta llevar un curso con esa cantidad de alumnos. Y de hecho, el esfuerzo de nuestra parte está... Cada uno de nosotros nos comprometemos en esa labor y lo mejor que podemos la desempeñamos. Es difícil, es costoso y la opinión generalizada es la contraria, es como que deberíamos estar un poco más. El primer fusil, entonces, que se me ocurre que salta, o el primer tapón, es el de la deserción. ¿Motiva esto la deserción? Exactamente. Cuando un estudiante está dentro de un centro que no le puede hacer un seguimiento adecuado, depende mucho de sus circunstancias particulares para que pueda seguir asistiendo a la educación. Una cosa es un estudiante con un seguimiento, con una familia presente, que más allá de las adversidades lo va a impulsar a que siga, y otra cosa son estudiantes que vienen de contextos no tan favorables o con situaciones familiares complicadas, que necesitan una contención dentro del centro educativo que muchas veces no se da. Ahora, fuera del chiquilín con dificultades, vamos a un chiquilín que no las tiene y que son la mayoría. ¿Se sienten motivados, por ejemplo, con los programas actuales? ¿Se sienten motivados con, ay Dios, me tengo que sentar y estoy pegada al otro y no me gustaría, porque a todos nos gusta un espacio más digno, más bueno? Digo, ¿les pasa que los chiquilines tienen una falta por allí de motivación? Mirá, yo esto lo digo a modo personal, en realidad el tema de tratar la currícula es algo complicado. Sin duda que nosotros trabajamos con una currícula que viene de muchos años y que quizá habría que replantearse entre todos los actores una reforma seria. El tema es que
no se puede trabajar en esos aspectos cuando cada 5 o 10 años, depende de los ciclos políticos del país, se quiere cambiar el sistema educativo. Entonces, cuando uno quiere proyectar un sistema educativo serio, tiene que proyectarlo a 20, 30 años, o sea, para ver resultados a largo plazo y con políticas duraderas. Entonces, no podemos ni siquiera sentarnos a hablar de los programas actuales hasta que no haya políticas que digan hacia dónde quiere Uruguay que vaya la educación. Ahora, un desafío que ustedes se enfrentan, me imagino, no sé, porque hace muchos años que dejé las aulas, es, por ejemplo, el de la tecnología, ¿no? El celular, el WhatsApp, sobre todo en matemáticas, me imagino que debe ser muy usado, el teléfono, la tablet y qué sé yo. Y por otro lado, ustedes me dicen, tenemos clases superpobladas. ¿Cómo hacen para compatibilizar? ¿Les dejan a los chiquilines estar con el celular primero? Bueno, depende. ¿Depende? Depende del uso. Y claro, depende del momento. el tiempo así durante la clase. Y depende del momento. No podemos negar que la tecnología hoy por hoy es casi que la base de la información, porque ya la biblioteca lamentablemente pasa a formar parte de un romanticismo. Y digo lamentablemente porque no debe haber espacio más lindo que una biblioteca. Ahora es en segundos que te bajan una información, en segundos te bajan un trabajo, en segundos... Y que no se cuestiona, porque lo que dice Wikipedia, por ejemplo, es palabra santa. A nadie se le ocurre salir a chequear si lo que dice está bien. Que en realidad no lo es. Exactamente. Porque en realidad hay muchas cosas para discutir. Pero bueno, dentro de todo eso hay que lidiar con eso y buscar dentro de todos esos espacios pocos que podamos tener la posibilidad de hacerles trabajar dándole un buen uso. Claro, porque ustedes no pueden tampoco negarse porque es peor. Digamos, Creo que no. ahí está el papel de la educación, por ejemplo, en que el estudiante tenga un criterio a la hora de seleccionar información, porque en realidad creo que el problema que enfrentan actualmente una persona cualquiera es que está bombardeado de información, o sea, información sobra. El tema es poder discriminar y poder tener un espíritu crítico ante las cosas que nos llegan. Ahí está el papel de la educación. Entonces, ante la tecnología no nos podemos negar, la incluimos dentro del aula, dentro de lo que se puede, lo usamos como un potenciador del aprendizaje y también trabajar dentro del aula para que haya ese espíritu crítico de ver, por ejemplo, que un artículo de Wikipedia lo puede escribir Jorge, lo puedo escribir yo. Por eso, porque cualquiera puede ingresar. Entonces, bueno, ahí está el desafío del docente de dejar caer dentro del aula toda esa información y construir conocimiento a partir de eso. Es que uno se pregunta, bueno, claro, ¿cómo van a estar motivados si antes teníamos que pasar 7, 8 horas en la biblioteca cotejando libros, ¿no? Porque aparte nos obligaban los docentes, capaz que ustedes no son tan crueles, pero teníamos que tener por lo menos, nos decían, 3, 4 libros. Sí. O sea, consultar 3 o 4 fuentes distintas y además citar la bibliografía. Bueno, creo que pasamos por lo mismo. Claro, sí, más o menos somos de la misma generación, pero digo, nosotros. Sí, bueno, también pasé por lo mismo. Pero quiero decir, ¿no vendrá por allí también un poco la falta de motivación? Quizás el desafío de ustedes esté en pescarles la atención, bueno, ¿no? Estamos... Perdón, me interrumpo. Pero por favor. Estamos ante, un mundo de la inmediatez también, ¿no? O sea, los muchachos quieren resultados inmediatos, no saben manejar la frustración, es todo ahora, es todo allá, es todo lo dinámico, los juegos, la pantalla. Digo, también es un desafío para una educación que viene del siglo XX ayornarse al siglo XXI. O sea, esa es una problemática que estamos teniendo hoy en día. ¿Y la pueden hacer? Pero el tema es, nosotros tampoco educarse significa divertirse, o sea, no tiene por qué asociarse la idea de educarse y de aprender a la idea de la diversión. Creo que el centro educativo marca ese quiebre donde, bueno, hasta acá está la vida cotidiana y de acá en adelante está la vida académica. Entonces, el estudiante tiene que aprender a manejar quizás esas frustraciones que le genera, bueno, estar un ratito quieto sin estar conectado a los medios de comunicación, sin entrar con el WhatsApp y concentrarse en algo que es el hecho educativo. O sea, aprender no siempre tiene que ser una circunstancia agradable y magnífica y que me divierto y me río, no, estoy aprendiendo. Entonces, si bien uno tiene que equilibrar de que, bueno, las clases no sean tediosas, lo que sea, pero la obligación como docente es educar y no divertir. Entonces no hay que confundir esas dos cosas. Yo agregaría el término socializar. Socializar, sí. Que en realidad, cuando muchos sociólogos hablan de una socialización primaria que se da en el seno familiar y una socialización secundaria que pasa a formar parte de los institutos educativos, el grupo de amigos y entre otros, que lo que hacen es reforzar ese aprendizaje surgido en la casa, el refuerzo de los valores que surgen en la casa o la modificación de los mismos a través de ese diálogo. Desde luego que la labor nuestra en ese sentido
es como dice Darwin, no divertida, y buscar dentro de esta situación hacerla amena y que llegue a los chiquilines que hoy manejan una tecnología que día a día cambia. Mi celular ya es viejo y lo compré ayer. Y bueno, y esa necesidad de ser aceptados por el grupo también, me imagino que les debe jugar, en ese sentido, porque no todo el mundo tiene plata para cambiar el celular permanentemente, debe ser una competencia y lo vemos todos, ¿quién no tiene adolescentes de la familia? Nos vamos a hacer una pausa cortita y al regreso volvemos con toda esta carga de problemas. Las horas asignadas, por ejemplo, ¿están asignadas? ¿Quién tiene la verdad acá? Porque el gobierno habla de 16.000... el sindicato habla de 45.000 horas no asignadas y el gobierno de 16.000 horas autoridades. Hay diferencias. Hay diferencias. Lo que pasa es que acá hay una cosa clara. Las autoridades tienen lo que los centros educativos van cargando semana a semana. El gremio tiene la visión de lo que nos hacen llegar los compañeros de todo el país y lo que está aconteciendo hoy en cada liceo. El tema de las horas asignadas, bueno, una cosa es cuando comienza el año, la cantidad de horas que pueden haber asignadas, y después una serie de circunstancias que se dan año a año y que eso motiva a que haya renuncias y que se den otras cosas donde hace fluctuar esa designación. Una cosa de ellas, por ejemplo, es el tema de formación docente. Muchos docentes que trabajan en secundaria trabajan en formación docente. A fines de febrero, cuando las clases ya estaban empezando a marchar con unas X cantidad de horas asignadas, tomaron sus cargos en formación docente, renuncian a las horas de secundarias y bueno, generan un nuevo paquete de horas. El otro problema es a la hora que llega el tema de compatibilizar los horarios de los docentes. Docentes que toman en 2 o 3 centros, bueno, toman una carga horaria pensando en fin económico y bueno, de poder sustentarse en el año. Llega el momento de la asignación horaria de cada centro y a veces no hay compatibilidad, no hay forma, se le complica y bueno, obliga a la renuncia. Entonces son circunstancias que llevan a que sea complejo el tema de cubrir las horas y de entrada. O sea, no es tan ¿Y hay fácil. profesores para todas las horas? Bueno, ese es otro gran tema. Depende de la asignatura, Discusión y depende de la asignatura. Acá debo sacar una carta que me parece que es fundamental, que es la función de la cripto, que cambió en un 1000 por 1000 y que es quien se hace cargo en esas horas vacías de la mayoría de los grupos. Y entonces esa labor está siendo bastante cruel. ¿Están pagos acorde a la tarea que realizan? Me lo contesten después de la pausa, ya Bien. nos metemos en ese tema. Hacemos una pausa en la entrevista, estamos con Darwin Leguizamo y con Jorge Fuentes, ambos docentes y gremialistas que nos están poniendo un poco al tanto de la situación vista desde el otro lugar del mostrador. Ya venimos. Bien, y seguimos hablando de temas docentes. Nos estábamos un poco poniendo al día en la pausa en lo que tiene que ver con la capacidad de edilicia. Pero antes de llegar a eso, nos había quedado pendiente, tanto con Darwin como con Jorge, el tema de los salarios. ¿Gana un docente lo que está dando en este momento? ¿Gana como para decir, bueno, me vale la pena quedarme en un solo liceo? O, lamentablemente, vos lo deslizabas un poquito recién, ¿tengo que andar boyando de un liceo al otro para poder tener un sueldo digno? Arrancó y... bueno, primero hay que pensar en cómo está pensada la carrera docente, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial. O sea, la carrera docente, para que se den circunstancias óptimas, es una carrera que estipula un máximo de 20 horas de docencia directa, ¿tá? Para luego tener los tiempos importantes que requiere la reflexión para cada clase. Cuando uno llega a una clase, no trabaja ese momento en que está dando la clase. O sea, ahí es una puesta en escena de toda una reflexión previa que el docente tiene que darse, que se debe dar. ¿Tá? Entonces, para esto es necesario que el docente tenga 20 horas de docencia directa y luego otras horas para toda la elaboración, el estudio, la corrección y toda la implicancia de lo que significa ser docente. Esto no se da, o sea, la realidad es que la mayoría de docentes intenta llegar a una carga horaria entre las 30 y 40 horas y más también. En mi caso, por ejemplo, en este momento tengo 41 horas que de docencia directa son 38. Estoy casi duplicando lo que sería lo óptimo para la docencia directa. ¿Qué implica esto? Bueno, implica primero más trabajo, ¿tá? Más trabajo directo en el aula, implica más trabajo en mi casa, implica menos tiempo de dedicación por cada estudiante y por cada grupo. O sea, todas circunstancias que luego van deprimiendo la labor dentro del aula. ¿Y cuál sería el sueldo ideal, el salario ideal de un docente? Yo no quiero hablar de cantidad,
¿no? No quiero hablar de montos, pero lo ideal sería que un docente con sus 20 horas pudiese vivir dignamente, esa es la realidad. Claro. O sea, que no se ve que volvemos a repetir, 20 horas de docencia directa no implica 20 horas de trabajo, son más las horas de trajo. Claro, ese falso mito de que trabajan 4 horas y se van para planificación, casa. dedicación, corrección, búsqueda de información, armado de las clases, porque uno no puede volver todos los días sobre lo mismo. O todos los años con lo mismo. Entonces, ahí a la larga, como dice Darwin, esas 38 horas de él se transforman en 50 y algo horas de trabajo. Y la remuneración no es la misma. No tiene nada que ver. ¿Qué pasa con el tema edilicio? Ustedes me decían, este año vamos a pelear, este quinquenio vamos a pelear por el Liceo 3 en la ciudad de Canelones. Estuvimos con Capital Noticias en Progreso viendo la situación de alumnos que están en un pasillo donde se hizo una adecuación en un lugar como para que tengan clases. ¿Qué está pasando con los edificios? Mirá, si yo te puedo hablar del Liceo Progreso, que es un liceo que trabajé durante 10 años. Este es el primer año después de 10 años que no voy a estar allá. Pero te digo, cuando yo llegué a Progreso en el 2006, un liceo con circunstancias normales, grupo de 30 alumnos, que ya no es lo ideal, pero bueno, es manejable, y no había esos problemas. El edificio estaba, digamos, sin tocar su estructura original, no había aulas móviles, nada. Lo primero que se hizo fue incrementar el número de grupos, y ante la falta de aulas se crearon esas puntas de pasillo, que se cerraron pasillos para hacer aulas. ¿Tá? El problema siguió creciendo, ya se empezó a pelear por el tema del nuevo Liceo de Progreso. A esta problemática la matrícula siguió creciendo, se anexaron las aulas móviles, comenzaba el gobierno de Mujica, el Liceo 2 estaba presupuestado para ese quinquenio, no salió durante ese quinquenio, o sea, los fondos se redistribuyeron a otras cosas y el Liceo no salió. Se acercaron ya, la matrícula del liceo se acercó a los 1000 estudiantes al comienzo de ese quinquenio. Y hoy estamos ante una situación de un liceo que tiene 1600 estudiantes, ¿tá? O sea, un liceo pensado originalmente para 700, 800 estudiantes máximo, ¿no? Un liceo totalmente desvirtuado en sus espacios, como, bueno, vos fuiste testigo de las puntas de pasillos cerradas, una enormidad de aulas móviles en el patio. Y un tema que no es menor que nos decían los colegas de ustedes allí. Decía, bueno, y un día de lluvia tienen que estar todos amontonados acá adentro porque el patio no pueden salir y el espacio para estar es chiquitito, no existe. Y la cantidad de auxiliares de servicio, una por turno, un baño. Eso te decía, nos decían que los 5 minutos no daba la misma cantidad de adscriptos que había en el año que yo ingresé, hay ahora cuando se ha duplicado la cantidad de estudiantes. Y lo que te decía en el corte, los tiempos del centro educativo no se ajustan a los tiempos de la burocracia. Desde que se plantea la idea de hacer un liceo hasta que se hace, pasan 8, 9, 10 años. Y en una generación y media. Hubo 1, 2, 3 generaciones del Liceo Progreso que hicieron de primero a sexto años en condiciones que fueron cada vez en bajada, digamos, ¿no? O sea, perdió todo su ciclo dentro de la enseñanza secundaria con condiciones que no son óptimas para el aprendizaje, con grupos superpoblados, con problemas edilicios. Y bueno, esa es la tarea. Nosotros como gremio estamos denunciando eso, le estamos diciendo a padres, miren, pasaron 6, 7 años, su chico hizo todo el ciclo secundario dentro del liceo y bajo condiciones que no son las óptimas. ¿Qué pasa en el Tomás Garreta y acá en el Liceo 2? Bueno, como decíamos, por ejemplo, estamos en este momento teniendo la necesidad de la creación de un nuevo cuarto, en el sentido de que hay cerca de 40 alumnos por cuarto. Ahora, si creamos un nuevo grupo, también vamos a tener problema con la ubicación de estos estudiantes porque no hay lugar físico efectivo como para poder recibir esos nuevos grupos. Entonces, se hace complejo y todo se hace bastante duro y no sé si lo vamos a resolver con esos 200 días de trabajo que quieren o de 200 días de clase que quiere el gobierno, que parece que hay que tener los chiquilines adentro los 200 días y no importa cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran. Vergonzoso, por ejemplo, que en el Liceo de Progreso haya un solo baño. ¿Cómo puede ser posible que exista un solo baño en un liceo? ¿Esto se les ha planteado a las autoridades una vez, otra vez? Continuamente, en las reuniones bipartitas continuamente, o sea, estas son problemáticas que se están hablando siempre y la respuesta y sin lugar a dudas que lo han visto, posible no verlo, posible no ver eso.
Sí, con respecto al Liceo de Progreso, debo decir que después de mucho tiempo, ahora se ha tomado el compromiso de que va a salir, de que está presupuestado. Tengo la esperanza de que sí sea, porque esto ya estuvo presupuestado en el quinquenio pasado y no salió. Bueno, ahora creo que la situación ya es catastrófica y es una cosa que se tiene que dar. Bueno, esperamos que con Tomás Berreta y el liceo número 2 no ocurra lo mismo. Exactamente, ahí está la problemática que estamos teniendo. Nosotros queremos poner las voces de alerta ahora, porque tanto en el liceo de ciclo básico estamos hablando de que están trabajando con grupos que rondan los 35 alumnos en promedio, que ya no hay capacidad edilicia para generar más grupos, y obviamente que quizá en bachillerato uno la puede manejar un poco mejor a la clase trabajando con 35 alumnos, pero en ciclo básico, donde está la tarea fundamental de sociabilización que cumple el liceo, la de atender a la problemática de esa población estudiantil, no se está dando. Y que son los más chiquitos y a los que hay que prestar más atención para engancharlos. Por último, y para ir cerrando, el año pasado se caracterizó por continuas marchas. Yo les decía un poco fuera de la pausa, fuera del aire, que fue la primera vez que vi el gremio en pie realmente. No se había visto, no es común o no era común ni frecuente ver tantas movilizaciones docentes. ¿Qué pasó con la herramienta del paro? ¿Qué pasó con la herramienta de, bueno, no vamos a dictar clases hasta tanto esto no se hable, por lo menos no se ponga en la agenda? ¿Sirvió? ¿Los desgastó? ¿Están otra vez en pie como para enfrentar un año que por allí puede ser difícil? Estamos en búsqueda, y estamos en búsqueda de propuestas, y estamos en búsqueda de realizaciones nuevas, dejando un poco de lado el tema paros y todo, estamos en búsqueda. La última asamblea que tuvimos dejamos planteadas un montón de tareas a realizar, que estás un poco más al tanto que yo, Darwin, en eso, sí. Y pues... Igual yo quiero que la gente entienda que el tema de la herramienta del paro es lo que nos contempla la ley, ¿no? Esa es la realidad. Yo cuando llego a mi trabajo, cuando voy al liceo, tengo que trabajar y dar la clase. Yo no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer propaganda, no puedo, más allá del espacio de la sala de docentes donde puedo hacer la propaganda gremial, yo tengo que trabajar. Entonces, si quiero manifestarme de otra forma, tengo que parar. Cuando sale la ministra y dice ante este hecho de violencia que hubo en el liceo de Montevideo, dice, bueno, ¿por qué no se dieron jornadas de sensibilización? Eso no lo puede decir el cuerpo docente. Eso tiene que venir de una orden de la autoridad de la educación. Entonces yo no puedo decir, bueno, como atacaron a un docente, mañana vamos a hacer una jornada de sensibilización y que eso salga de parte de los docentes. No podemos hacer eso. Entonces, ¿por qué paramos? Paramos porque nosotros parando estamos contemplados por la ley. Eso nos contempla. Por Constitución. Por la Constitución, el derecho a parar, el derecho a huelga. Entonces cuando dicen no se nos ocurre otras herramientas, no es que no se nos ocurra otras herramientas. El tema es que en realidad nosotros tenemos que trabajar bajo un marco legal. Entonces hacemos las cosas que podemos hacer. Entonces, yo no puedo entrar a un aula, repartir volantes a los chiquilines para que le den a su papá denunciando la situación de edilicia o X motivo del liceo. Eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué paramos? Paramos porque es la herramienta que tenemos. Y hay disposición, o sea, ustedes están dispuestos a decir, bueno, donde esta situación, estábamos leyendo en estos días las declaraciones de Celsa Puentes, ella decía que tienen síndrome de Diógenes, concretamente, porque juntan horas, o sea, Diógenes, el síndrome de Diógenes es el que junta basura, junta. Entonces ella dijo, tienen síndrome de Diógenes, juntan horas y horas y horas y le están exigiendo la retractación pública. Y lo que pasa es que eso que dice ella responde a la situación que pasa el docente, o sea, porque uno no junta horas a propósito. Yo no trabajo 40 horas de docencia directa porque me guste trabajar esas 40 horas. Lo hago por necesidad económica, obviamente, porque vivimos de esto. Somos asalariados, somos trabajadores de educación que vivimos de esto. Entonces, necesitamos cubrir ciertas necesidades económicas, esa es la realidad. Entonces, nadie acumula 60 horas porque quiere. Dios no me permita nunca llegar a esa cantidad, pero hay docentes que llegan. Entonces está cometiendo un error cuando dice eso. Dice que FENAPES le va a pedir que el CODICEN evalúe su aptitud para el cargo, dijo el dirigente José Olivera, en caso de que ella no se retracte públicamente, no se descarta este tipo de acciones. Sí, son palabras de Olivera, nosotros no podemos analizar en realidad, pero digo... ¿Les dolió que dijera esto? Molesta porque viene de una profesora. De una profesora, ¿tá? Y que sabe que no es así. Yo tengo que decir las cosas como son. Los docentes que trabajan 20 horas, que son lo ideal, en general lo hacen porque tienen algún otro sustento económico. Si uno con 20 horas de docencia no puede vivir. ¿Y en el sector privado cómo es? En el sector privado hay algunos colegios, muy pocos, que
pagan el base secundario mucho más y la mayoría paga igual o menos. Lo que pasa en el sector privado es que hay mucho menos cantidad de docentes egresados trabajando, eso también es realidad. Los docentes que no toman horas de secundaria, bueno, van a trabajar en el sector privado. En un minuto, ¿qué año proyectan? Bueno. Expectativa y realidad, digamos. Nosotros, si tengo que hablar, yo podría hablar del Tomás Berreta, que es el liceo donde trabajo, y creo que las condiciones, si bien, como decíamos, los cuartos están superpoblados, hay un montón de situaciones ahí que incomodan un poco, creo que las condiciones están dadas para tener un buen año lectivo. Bueno, después dependerá. Y bueno, en el liceo Tomás Berreta se va a seguir trabajando como todos los años, tratando de dar lo mejor. Un liceo que, a pesar de los problemas que está teniendo ahora, mantiene una calidad educativa buena. Y el liceo de ciclo básico va a pasar lo mismo que todos los años, o sea, peleando para que las cosas salgan adelante, o sea, peleando con falta de recursos, con falta de material humano, con sobrecarga de cantidad de alumnos por grupo, y bueno, dando lo mejor para que las cosas salgan adelante, porque en los hechos pasa eso, cuando arranca el año, el cuerpo docente da lo mejor para que las cosas salgan, pero encendiendo luces de alarma de que esta situación se tiene que comenzar a contemplar y ir pensando seriamente en la posibilidad del Liceo 3 y trabajar para eso. Bien. Eso del plano educativo. Nos vemos seguramente después de vacaciones de julio, ¿les parece? Bueno, ahí es donde bien. se hace el filtro, digamos, es el cernidor más gráfico de la cantidad de chicos que dejan y de los que siguen, que ojalá sean muchos más que siempre. Muy bien, Bueno, gracias a vos. muy bien. Pasaron por la entrevista entonces Darwin Leguizamo y Jorge Fuentes, ambos sindicalistas docentes, que prevén un año, como ellos decían, cauteloso. Cauteloso. Vamos a dejarlo así. Gracias por su compañía. Será hasta un próximo encuentro.